cual tenemos invitado a un ingeniero de diseño de producto, Daniel Osorio Ochoa, que tiene una especialización en gerencia de diseño de producto y tiene una maestría en estrategias de innovación y emprendimiento. Él trabaja con Sofasa Renault, empresa que todos conocemos y muy bien conocida, y nos va a comentar de un tema que le decía yo ahorita a Daniel, que puede sonar cliché, de innovación, porque todo el mundo hoy día habla de innovación. Y si le juntamos la pandemia, mucho más, porque decimos que con la crisis económica que tenemos, con la quiebra de algunos negocios, específicamente en algunos sectores, la gente está tratando de volcar o hacer cosas nuevas para el famoso reinventarse y tratar de subsistir. Ya Sofasa hace muchos años viene con ese laboratorio de innovación y co-creación, en el cual entonces Daniel nos va a contar esa experiencia y realmente concretar y que miremos esa realidad y ese impacto que puede tener la innovación desde cada punto de nosotros, desde nuestra vida como profesionales o en nuestras organizaciones o hasta en la familia. De antemano, pues nuevamente muchas gracias a Daniel por aceptar esta invitación. Sabe que esta es su casa, la IA, la Universidad de IA es su casa, que nos hemos ido acercando a realizar algunos proyectos y a participar con ellos, y esperando que en el futuro sean muchos con muy buenos productos. Gracias, Daniel, y bienvenido. Muchas gracias, Jesús María. Muchas gracias por esa introducción. Y no, el agradecimiento es de ustedes por invitarnos a estos espacios. Nos gusta mucho poder hacer este tipo de encuentros, porque siempre que hablamos de innovación, pues tenemos que hablar de crear ecosistemas, de extender la mano y de no trabajar solos, sino de que trabajemos todos en conjunto y que miremos cómo podemos entre todos generar y aportar valor. Yo voy a compartir entonces mi pantalla. Ustedes me confirman, porfa, cuando la estén viendo. Si Teams reacciona. Un segundito. Perfecto. ¿Me confirman, porfa, cuando estén viendo la pantalla? Yo ya la estoy viendo. Ya, Daniel. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Siempre que hacemos estas presentaciones de innovación en Sofasa, nos gusta abrir como con esta introducción, con esta frase, y es que la única constante en la vida es el cambio. Como ingenieros, ustedes muy bien saben que es una constante y todo, pero vemos que en la vida realmente todo es totalmente incierto y lo único que hay cierto en la vida es que siempre van a haber cambios y que siempre van a haber transformaciones. Entonces yo los voy a invitar a que primero veamos este videíto y después entonces continuamos con la presentación. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual?
y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años. Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Uno ve ese video y uno como que se asusta, ¿cierto? Uno dice, de verdad, el mundo que vivimos hoy es un mundo muy distinto al que teníamos hace unos años. No es sino que hablemos del 2020 para que realmente percibamos esos cambios tan drásticos que está teniendo todas las industrias, que está teniendo eh, todo lo que pues hoy conocemos. Hay muchísimos casos de estudio cuando uno habla sobre temas de innovación, de Kodak, de Blockbuster y todo, que empresas que en algún momento no tomaron la decisión de transformarse y hoy son empresas que no existen, empresas que desaparecieron, que fueron pioneros en algo en algún momento y que hoy son empresas que solamente de ellas queda el recuerdo. Entonces, siempre nos gusta empezar como con esta introducción porque vemos que tiene un mensaje supremamente potente y porque de alguna manera nos sirve para enfocar un poquito el tema de esta charla. Esta era mi presentación, ya Jesús María pues hizo la presentación como tal, entonces no voy a entrar pues en muchos detalles, eso es un Twizy que no es mío, solamente lo tengo pues para la foto, no lo tengo tristemente, en algún momento lo tendré. Bueno, entonces hoy lo que nos reúne pues en este espacio es que conversemos, quiero que sea una conversación más que una conferencia o más que una conversación en una sola vía, quiero que conversemos sobre el ecosistema de innovación que tenemos en Renault Sofasa y que si en algún momento alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, pues que se sienta libre de hacerla. Yo en este momento no puedo ver si están levantando la mano de alguna cosa por estar compartiendo la pantalla, pero siéntanse en total libertad de que si alguno quiere hacer alguna duda, o alguna pregunta, perdón, o hacer algún comentario, lo puede hacer. Simplemente abre su micrófono y lo hacemos. Lo primero entonces, cuando nosotros abordamos este tema de innovación, este tema de transformación en Renault Colombia, es llegar a una definición de qué es innovación. Innovación, ahorita Jesús María lo decía y estoy totalmente de acuerdo, se convirtió en una de esas palabras de moda, en una de esas palabras cliché. Hoy todo el mundo innova, hoy todo el mundo quiere hacer innovación, pero muchas veces la gente no tiene claro qué es innovación como tal. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos reunimos varias áreas, nosotros en Sofasa no tenemos un área centralizada de innovación como tal, sino que somos varios actores, ahorita les voy a detallar un poquito sobre esto, varios actores que estamos trabajando en temas que le impactan la innovación puntualmente. Y lo primero que hicimos fue sentarnos representantes de estas áreas a llegar a una definición común, a un común acuerdo de qué es innovación. Entonces, les voy a mostrar la frase más boba del mundo, porque fue una frase que nos demoramos mucho en construir, porque queríamos estar conscientes de que fuera esa definición de innovación para nosotros. Entonces, para Renault Colombia, la innovación es esto, la materialización de ideas en el momento correcto, porque de nada nos sirve implementar o proponer o materializar cosas tarde. Creo que el video que acabamos de ver da fe de eso. Usando las habilidades de las personas, porque la innovación no se hace solo. Una persona sola no puede hacer innovación y una empresa que tenga una persona haciendo innovación muy seguramente no va a ser una empresa efectiva en términos de innovación. Pensando diferente, porque no nos interesa seguir haciendo lo mismo, el mercado y el mundo está cambiando, entonces tenemos de alguna manera que ir con ese cambio y generando un impacto positivo para la organización. Si cuando estamos haciendo innovación no estamos generando un impacto positivo, no estamos haciendo nada. O sea, la innovación es resultados, la innovación es optimizar procesos, mejorar márgenes, tener mayores participaciones de mercado. Independiente cuál sea el enfoque o lo que se quiera lograr con la innovación como tal, siempre tiene que haber resultados, siempre tiene que haber una percepción y una generación de valor. Y digamos que cuando nosotros hicimos esta definición, esto fue en el año 2018 finales, el año 2018, principios de 2019, veníamos con un tema interno en la compañía de transformación. Entonces también por eso nos gusta poner ese video y esa parte introductoria, un tema muy importante en transformación. Y en ese momento se definieron 3 ejes de transformación. Teníamos entonces un tema de transformación industrial,
donde habían unas iniciativas puntuales y concretas para hacer unas transformaciones en el proceso productivo. Entonces acá se hizo muchísima fuerza en temas de automatización de procesos para generar mejores eficiencias y pensando en cómo nos íbamos a preparar como empresa para abordar proyectos futuros y proyectos actuales, proyectos que de alguna manera requirieran una capacidad industrial mucho mayor. Entonces fue un año de transformación industrial. Un año de transformación digital, porque muchos de los negocios hoy están migrando a temas digitales, están teniendo una participación importante en temas digitales y también para empezar a adoptar tecnologías de la industria 4.0, ¿cierto? Somos Medellín, somos hub de la industria 4.0 en la región y pues tenemos que aprovechar eso y también empezar a implementar todas estas cosas desde la transformación digital industria 4.0 para estar a la vanguardia, ¿cierto? Y por último, un tema de transformación organizacional. Esto principalmente en la adopción de nuevos modelos de negocio, nuevas dinámicas de trabajo. Eso fue súper casual, perdón, porque el año pasado nosotros empezamos a hacer unos pilotos de cómo podíamos trabajar de una manera diferente y para hacer una planta, para hacer una industria que tiene unos procesos productivos presenciales, empezamos a generar alguna disrupción y empezamos a habilitar espacios de trabajo que la gente pudiera trabajar, por ejemplo, desde sus casas. Y eso fue una actividad crucial que sirvió para tener un aprendizaje importantísimo para lo que está pasando hoy. O sea, vemos que hoy muchísimas industrias, muchísimas empresas no estaban preparadas para empezar a trabajar desde las casas, para que sus colaboradores estuvieran desde las casas, y eso significó en muchísimos casos, inclusive cierres y pérdidas, como lo estaba diciendo ahorita Jesús María. Entonces fue muy interesante porque pudimos hacer unos pilotos antes de que llegara esta crisis. Y también con la implementación de espacios físicos que potencian el pensamiento creativo o que potencian el desarrollo de proyectos con foco en innovación. Entonces, este era como ese ecosistema de transformación que teníamos y con base a eso empezamos entonces a trabajar en diferentes frentes. Uno de los principales frentes desde los cuales se aborda el tema de innovación en Sofasa es un área de transformación digital. Un área de transformación digital que lo que busca principalmente, o lo que buscó principalmente en su momento, fue tener una reorganización a nivel de cómo se trabajan estos proyectos. Entonces empezó a hablar de ecosistemas digitales, de comités digitales, se empezó a permear a la organización de esos términos que al principio podían ser un poquito alejados o que no se conocían tanto. Entonces se empezaron a definir unas personas que conformaban unos comités digitales donde pasaban por las diferentes áreas a buscar oportunidades para proponer mejoras, para digitalizar muchas cosas, y esas recopilaciones que se hacían se subían a los diferentes comités de decisiones donde pues se podían habilitar y se podían materializar como iniciativas de proyectos. Nuevas formas de trabajo, que aquí se pega también con lo que mirábamos anteriormente. Entonces empezaron a suceder cosas que antes no se veían con tanta frecuencia, como el self-service. Self-service, por ejemplo, tenemos un caso, un ejemplo, esto del tema de RPA Masters. En algún momento se montó un programa interno para enseñarle a las personas a automatizar sus procesos repetitivos. RPA significa Robot Process Automation. Lo que busca esto es que cuando hay tareas o actividades que son muy repetitivas para las personas, generar unas automatizaciones y que los mismos empleados lo hicieran. Entonces empezó a entregar unas capacidades y un conocimiento que los empleados empezaron a automatizar un montón de sus procesos repetitivos para que las actividades que de alguna manera necesitaban mayor gestión o mayor dedicación de tiempo, pues se pudieran hacer de una mejor manera. Y eso empezó a entregar unos resultados súper potentes, porque entonces ya la gente no se mataba el día entero haciendo macros en Excel y haciendo cuadros y tablas en Excel, sino que eso se automatizaba con procesos de RPA y las personas se podían dedicar a actividades de mucho más valor. Hablar de MVPs, productos mínimos viables, voy a poner por aquí el pinterito para ir guiando la presentación. Entonces, hablando de productos mínimos viables, esto es una metodología o es una forma de trabajar muy desde las metodologías ágiles, donde se busca siempre tener unas escalas o unas entregables tempranos dentro de los proyectos para hacer validaciones rápidas y baratas. Entonces empezamos a trabajar como con estos conceptos de entregar productos mínimos viables y temas de desafíos y co-creación, donde lo que hacíamos era invitar a las personas, invitar a los equipos a que trabajaran
en unos retos que se ponían, unas actividades, hay un micrófono abierto, perdón, ya, gracias. Unas actividades que proponíamos y que lo que buscábamos era que las diferentes áreas con diferentes capacidades empezaran a proponer soluciones a esos desafíos que creábamos. Entonces aquí es importante proponer esa transversalidad de los equipos y desde esa perspectiva empezar a proponer soluciones. Y el tema de experimentación e impacto, donde lo que siempre buscamos es que las personas aprendan y hagan con las manos, o sea, que se metan a los procesos, que se metan a experimentar y obviamente con eso que se va haciendo se midan los impactos que está generando esos proyectos a nivel empresarial. Esta es una foto de una de estas sesiones, que les decía de RPA Masters. Entonces aquí lo que hacían es, acá hay dos grupos, hay un grupo que está aprendiendo cómo trabajar con esta herramienta. Esta era la persona que en ese momento estaba liderando el programa. Entonces ellos están aprendiendo y estos de acá son personas que ya tenían un conocimiento adquirido, que ya ellos sabían cómo funcionaba esa herramienta y lo que hacían era que iban a ayudarle a las personas que estaban en el proceso de aprender a automatizar sus cosas. Y eso se volvió un programa supremamente exitoso, permitió una visibilidad supremamente importante a Sofasa en términos de RPA en la ciudad, tanto que inclusive esto lo empezamos a abrir a otras empresas con las cuales ni siquiera muchas veces teníamos ninguna relación, para que fueran y aprendieran a hacer RPA. Entonces nos volvimos unos expertos en el tema de automatización de procesos y ese conocimiento lo compartimos con otras empresas a las cuales les puede interesar. Y esto, pues, como para poner un poquito de énfasis en cómo trabajamos con el tema de productos mínimos viables, acá lo que hacemos es que si queremos hacer un carro, pues el alcance de ese carro lo partimos en unos entregables más pequeños para que podamos ir haciendo validaciones en la medida que el proyecto va avanzando. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero hacemos una patineta antes de llegar a un carro, miramos cómo esta patineta está generando el valor que esperamos que genere, cómo se comporta con estos grupos que están trabajando en el proyecto y así lo vamos escalando. Entonces vamos aumentando la complejidad o la robustez de esa solución para llegar a este carro de una manera más eficiente, más ordenada y obviamente también teniendo un mayor control sobre el proyecto y sobre los costos que se puedan generar en ese proyecto como tal. ¿Cómo está entonces organizado todo este tema digital? Uniendo áreas, lo que les decía ahorita, de crear y de tener equipos transversales que estén siempre unidos, generando valor desde sus diferentes áreas de expertise, trabajando con equipos interdisciplinarios y transversales, siempre teniendo en cuenta temas de colaboración. No se puede innovar y no se puede generar valor trabajando solo, entonces siempre se incentiva el trabajo colaborativo, la comunicación y la creatividad. Y finalmente, pues generando un impacto que lo que busca es generar soluciones o soluciones de verdad a problemas de verdad, ir constantemente evolucionando en los proyectos y en las iniciativas que se están trabajando y siempre, que es lo más importante, generando valor, tanto a nivel interno como externo. Entonces aquí les voy a compartir dos videitos muy corticos de dos proyectos, de proyectos internos y externos que se trabajaron en la compañía utilizando todo este esquema de trabajo digital y que hoy son una realidad en nuestra empresa. Entonces, vamos con el primero. Esto les voy contando mientras corre el video. Es una formación con realidad virtual para los operarios que entran a la planta y que van a empezar un proceso de soldadura. Entonces lo que se hace con esto es una formación muy básica, pero es una formación que lo que hace es ayudarles a ellos a entender cuál es ese proceso previo a entrar al proceso de soldadura como tal. Entonces lo que se hace aquí es como un gamification, donde es un jueguito y ellos lo que van haciendo es poniéndose todos los protectores, toda la indumentaria que necesitan antes de ir al proceso, antes de ir al proceso de soldadura. Y esto fue una iniciativa súper interesante, esto fue súper bacano, fue una cosa muy disruptiva en lo que teníamos en ese momento en la empresa y es súper charro porque como ven las paredes son de vidrio, entonces uno va pasando por la planta y uno ve que la gente está ahí como si estuviera literalmente jugando, pero lo que hace es generando conciencia de esos procesos previos al proceso de soldadura como tal.
Entonces, este es un caso de un proyecto interno donde nuestro cliente era Renault mismo y que hoy lo tenemos funcionando en la empresa. Y el otro, que es ya para clientes externos, es este. Esto es un concesionario virtual. Se fue el video, Daniel, se fue el video. ¿Se fue el video? Se quedó, fue para abajo, pues a mí me fue abajo, no sé, todos les fue abajo. Me dice si ahí lo están viendo. Sí, pero Sí. te estamos viendo a ti en la pantalla principal. Pero lo Sí. que pueden hacer es que le dan clic abajo, donde está la presentación, y les vuelve a aparecer en la pantalla principal. Listo, gracias. Una novedad en un carro, no es lo mismo que meterte dentro de él, pero le haces una idea bastante acertada de lo que es el carro. En principio, para hacerte una idea del carro está bien. La aplicación espectacular, divino, ese carro se ve espectacular y la aplicación, pues ni se diga, espectacular, me pareció un sueño. Esto fue un desarrollo que se hizo cuando se iba a lanzar el Kwid. El Kwid fue un carro que lanzamos el año pasado y digamos que fue una apuesta muy importante del grupo Renault volver a este segmento, porque hacía muchos años no teníamos un carro que estuviera en este segmento de entrada y fue una actividad que se hizo como para generar también esta expectativa. Este es un carro que viene de Brasil, se fabrica en la planta de Brasil, pero entonces antes de que llegaran las primeras unidades para tenerla físico en los concesionarios, lo que se hizo fue esto, para que las personas que fueran a los concesionarios pues tuvieran esta experiencia, que igual pues es una cosa novedosa, no todo el mundo está acostumbrado a tener estas experiencias de realidad virtual. Entonces esto fue un proyecto muy interesante que lo hicimos también con este equipo digital y que tuvo unos resultados súper. Inclusive se apoyó todo lo que fueron las preventas de Kwid, que tuvo unas preventas supremamente buenas y que hoy hace que sea uno de los carros más vendidos en el país, tanto el año pasado como este. El segundo frente que potencia todo el trabajo, todo el tema de innovación dentro del grupo Renault, porque esto es una iniciativa, una iniciativa que funciona pues en todo el mundo, no solamente en Sofasa, se llama FAST no de rápido, sino de Future Ready at Scale Transformation. Lo que busca esto es la implementación de todas las metodologías y el pensamiento ágil en la generación de proyectos estratégicos dentro de la compañía. Puntualmente es una oficina de negocios, donde acá lo que se hace es que se trabaja utilizando todas las metodologías ágiles. Miren pues que aquí están como todos estos plotters y todo que hacen pues como alusión a este espacio. Se trabajan los proyectos estratégicos para la compañía. Entonces esto es un espacio dedicado única y exclusivamente para hacerle seguimiento a esos proyectos. ¿Y qué pasa entonces en esta sala? Se trabaja 100% cultura ágil, es decir, acá se trabaja con Scrum. Entonces hay unos Scrum Masters, ahí está como toda esta metodología ágil donde se le hace seguimiento constante a los proyectos que allí se están trabajando. Entonces, en condiciones normales, pues ahora no, porque todos estamos prácticamente desde las casas, pero siempre cuando uno pasaba por esta oficina, había gente trabajando en estos proyectos que son los más importantes a nivel de estrategia para Renault Sofasa en este caso. Está supremamente cerca al presidente. Cuando digo supremamente cerca, es que detrás de esta pared está la oficina del presidente. Entonces, para él es muy fácil salir y mirar en qué van los proyectos. Como les digo, son proyectos estratégicos, son proyectos en muchos casos que están pensados a futuro para la compañía. Entonces, siempre esa proximidad con la presidencia es muy bueno, porque él también puede ir haciendo seguimiento y puede también participar de esos squads que están desarrollándose ahí. Se hace un follow-up diario, eso hace parte de las metodologías ágiles, donde se le hace un seguimiento a estas micro tareas que van saliendo dentro del proceso. Entonces siempre se hace un seguimiento diario y se trabaja con equipos cross-funcionales. Cross-funcionales quiere decir equipos transversales. Entonces miren que aquí nuevamente desde este otro frente de trabajo estamos hablando de las diferentes competencias que tienen los equipos.
Este es un ejemplo de un proyecto que se desarrolló en esta sala FAST, con esta metodología FAST, donde ustedes saben, Renault Sofasa ensambla vehículos, pero pensando también en este tema de transformación, de cómo afrontamos los cambios que estamos teniendo en el mercado y en la industria, podemos también reinventarnos y generar otros tipos de negocios, otro tipo de servicios. Entonces nace Renault Mobility. Renault Mobility es un car sharing que en este momento terminamos de hacer pilotos en Sofasa y que ya se está inclusive presentando para ser lanzado a nivel B2C y B2B, donde pues tenemos un car sharing disponible para las personas para que se puedan mover pues, por diferentes puntos de la ciudad. Nosotros hoy lo tenemos solamente para público interno, pero es porque estábamos haciendo estas validaciones y todo y poniendo a punto el sistema, pero la idea es que esto va a salir a un mercado donde se le va a vender a otras empresas, donde se le va a prestar este servicio a otras empresas y es, digamos, yendo en la misma línea de estos nuevos negocios de movilidad como servicio que hoy están surgiendo. Eso es muy común en otros países, en Europa o en Estados Unidos, es muy común que la gente se está moviendo de esta manera, ya hay mucho que interesa comprar vehículos, entonces nosotros lo que estamos haciendo es proponiendo nuevas líneas de negocio que nos permitan ser igualmente competitivos. Entonces esto es supremamente fácil, todo funciona a través de un dispositivo, pues de una aplicación móvil, las personas entran a la aplicación, pues ustedes vieron ahí como el journey de esta persona cuando está agendando un vehículo, entonces simplemente ingresa a la aplicación, diligencia la información de la reserva, selecciona el lugar donde va a iniciar el servicio y confirma pues como toda la información de la reserva. Hoy lo tenemos funcionando con 3 planes, planes para temas laborales, planes de un día para otro, pues por si uno tiene pico y placa, o por si no tiene el carro pues como disponible, y planes para el aeropuerto, perdón, 4 planes, planes para el aeropuerto, y el cuarto plan es para ocio. Entonces, por ejemplo, para el fin de semana, la gente se puede llevar un Zoe, se puede llevar pues como estos carros que todavía estos eléctricos muchas veces llaman mucho a que las personas los utilicen porque no todo el mundo ha manejado un eléctrico, entonces tiene un tema de novedad y hemos tenido una respuesta supremamente buena con este servicio. Entonces, es un ejemplo más de cómo nos estamos reinventando y de cómo desde este espacio de trabajo se trabajan proyectos que terminan siendo estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque esto fue la apertura de una nueva línea de negocio para Renault Sofasa. Y el tercer eje está muy enfocado en las ideas, entonces las ideas convencionales o el pensamiento convencional no es el que genera el cambio, no es el que genera disrupción, sino que son las ideas locas. Entonces ahí les voy a compartir el Creative Lab, que es el laboratorio de innovación que nos comentaba Jesús María al principio, que es un espacio literalmente para eso, para materializar todas las ideas que salgan de las personas de la compañía. Esto corresponde a una iniciativa que se está trabajando en el grupo Renault como tal. No existe solamente en Colombia, sino en todas las plantas o en todas las sedes donde Renault tiene presencia o tiene participación. Somos el segundo país en la región en implementar este tipo de espacios. El primero fue Brasil, luego fuimos nosotros y en este momento se está haciendo como el estudio para hacer la apertura de este espacio también en Argentina. ¿Qué es el Creative Lab? Es un espacio para el pensamiento creativo, para potenciar el pensamiento creativo, para hacer prototipado rápido y desarrollar proyectos de innovación por medio de metodologías centradas en el usuario, incentivando siempre el trabajo colaborativo y la innovación abierta entre los colaboradores de Renault Sofasa. Miren que esta definición de este espacio va muy en la línea con esa definición de innovación que hacíamos al principio. Es pensamiento creativo, es pensar diferente. Prototipado rápido, desarrollo de proyectos de innovación, pues tiene todo este foco. Metodologías centradas en el usuario nos están llevando a pensar y a trabajar de manera diferente, siempre de manera colaborativa, es decir, con las personas y obviamente generando un impacto positivo para la organización. Este es el laboratorio, es un contenedor amarillo que está al frente de la dirección general. No deja de ser una cosa muy llamativa, o sea, es un contenedor en un segundo piso amarillo, cuando la gente va pasando por ahí, inmediatamente genera un impacto visual muy grande y eso era parte de lo que queríamos, que la gente vea eso y vea que es un espacio diferente, es un espacio donde pasan cosas y que está dividido en dos zonas o como en dos momentos. Un momento de ideación, que es este que está acá, donde, como pueden ver, es un mobiliario que permite que se acople o que se acomode
según las necesidades de los equipos que vayan a trabajar allá. Siempre buscamos que sea un espacio para que lo habiten las personas, para que lo habiten los equipos de trabajo y lo puedan configurar dependiendo pues de la manera que ellos lo necesiten según el tamaño del equipo. Y es un espacio que está regido por una metodología de Design Thinking. Design Thinking, para quienes no estén familiarizados con el término, es un conjunto de herramientas, es una metodología basada en principios de diseño que lo que busca es proponer soluciones creativas a problemas o a oportunidades de hacer cosas. Nosotros lo que hicimos fue que depuramos un poquito esa metodología como tal. Normalmente tiene 5 o 6 etapas. Lo que hicimos nosotros fue simplificarla, llevarlo a 3, entender, formalizar y materializar, siempre teniendo presente que esto no es matemática, o sea, esto no tiene un orden como tan lógico, por decirlo de alguna manera, sino que es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo que quiere decir que nosotros podríamos estar entre etapa y etapa devolviéndonos, porque lo que busca siempre este proceso es diverger y converger e ir haciendo validaciones en la medida que los proyectos van avanzando. Entonces, cuando vamos avanzando en estos proyectos, podemos encontrarnos o podemos ver que lo que estamos proponiendo no es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, en ese caso, lo que uno hace es se devuelve y vuelve a entender, o vuelve a formalizar, o vuelve a materializar esa solución que estamos haciendo. Esto es una metodología que nos ha funcionado muy bien, nos ha servido mucho para que las personas, pues de alguna manera se salgan de la caja. Pues yo creo que esa es otra de las frases cliché, salirse de la caja, pero que al menos piensen distinto y que aborden los problemas desde una perspectiva diferente. Y eso lo hacemos a través de unos formatos. Entonces tenemos unos formatos mediante los cuales se va documentando todos los procesos que vamos teniendo. Entonces, si ustedes ven aquí en esta pared, hay unos hexágonos y en esos hexágonos hay unos que son como una especie de bolsillo y en esos bolsillos están consignados muchos de estos formatos que están en este libro que ven acá, donde se explica cada una de esas herramientas, para qué sirve y cómo funciona. Entonces, cuando los equipos vienen a trabajar, dependiendo de las etapas donde estén en el proyecto que estén trabajando, lo que hacen es literal seleccionar cualquiera de esos formatos que les pueda ayudar a bajar esos temas que están trabajando dentro del proyecto. Entonces los tenemos ahí siempre para libre utilización de las personas y es una herramienta muy potente para ir identificando cosas y para ir avanzando en los proyectos de una manera creativa, de una manera diferente. Entonces, esto es un día normal en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, estábamos haciendo una sesión de prototipado hiper mega rápido, pues porque yo creo que para hacer prototipado rápido no hay mejor cosa que Lego. Lego Serious Play es una metodología que también utilizamos en el laboratorio, donde lo que hacemos es que llevamos a las personas a que traten de materializar sus ideas utilizando los ladrillos de Lego. Y eso nos ha funcionado súper bien, porque muchas veces es mucho más fácil entender utilizando cosas físicas, cosas que se puedan tocar de alguna manera y no pues como ideas como tal. Entonces, este es un día normal en el laboratorio donde ponemos a las personas es a hacer. Y estos son pues también algunos ejemplos de cómo los diferentes equipos de trabajo van a trabajar, van a hacer pues a desarrollar sus proyectos. Acá tenemos a Matthew Tenenbaum, que es nuestro presidente. Es una persona que le gusta mucho participar en las actividades que hacemos acá y que es un visitante frecuente de nuestro laboratorio. Entonces, eso también es un tema supremamente importante, y es que al tener una dirección que soporta estos temas y que apoya los temas de innovación como tal y que cree en ellos y que participa en esto, eso también le da muchísima fuerza a todo lo que desde innovación se está haciendo. Y otra actividad que hacemos mucho y siempre nos gusta pues como mencionarla cuando conversamos, cuando hablamos de innovación en Sofasa, son las hackathons, donde lo que hacemos es que traemos retos reales, problemas reales u oportunidades reales y literalmente tiramos el reto como tal, abrimos unas convocatorias y las personas se suman a proponer soluciones, las personas se suman a mirar cómo desde lo que ellos aporten, desde el expertise de sus diferentes áreas, pueden proponer soluciones. Entonces aquí lo que hacemos normalmente es ponemos un reto, ponemos unas reglas de trabajo, las personas van en 1 o 2 días, se dedican única y exclusivamente a proponer soluciones a esos retos y al finalizar el espacio de trabajo se hacen unas presentaciones tipo elevator pitch donde se seleccionan las mejores ideas y siempre se busca que estas ideas que salen, que se proponen, pues que se puedan implementar. Porque como les decía al principio, si no hay implementación y si no hay resultados, no hay innovación. Entonces siempre buscamos que lo que salga de esas actividades se pueda implementar. Desde que abrimos el laboratorio a principios del año pasado, hemos hecho unas 8 hackathons y cada que se hace, por ejemplo, la Semana de la Calidad,
la semana de las startups o la semana de la innovación, siempre tratamos que en el marco del tema que se está trabajando tengamos una hackathon para también vincular a las personas a esos procesos creativos y para buscar soluciones a esos problemas que podamos tener en este momento. Y la segunda zona del laboratorio, o el segundo espacio, es el espacio de materialización. El Design Thinking siempre busca que las ideas o los proyectos se puedan prototipar y probar. Entonces nos parecía importantísimo también tener una zona que nos permitiera hacer la materialización de esas ideas o de esos proyectos. Entonces, esta es la zona de materialización. Acá principalmente lo que tenemos es unos espacios pues, para que la gente venga y trabaje y unos equipos de prototipado rápido. Tenemos corte láser. Ya el layout del espacio cambió un poquito, pues porque ya tenemos más. Tenemos 3 impresoras 3D, tenemos corte láser y algunas otras herramientas que nos permiten ir a hacer validaciones, a hacer prototipos de muchas cosas. Ustedes saben que por el tipo de industria que somos nosotros, somos bastante susceptibles a hacer prototipos físicos de piezas de vehículos o piezas para el proceso productivo. Entonces es un espacio donde también tenemos la capacidad de que las personas vayan y generen prototipos de los proyectos o de las iniciativas que están trabajando. Algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, esto fue un medio de control rápido que hicimos en algún momento para hacer una validación rápida de la geometría de unas tuberías de aire acondicionado, de freno, del sistema de frenos. Estas son unas galgas, estas amarillas son las que se consiguen regularmente, son unas galgas con una precisión supremamente alta, son de un altísimo costo, y estas son unas que hicimos nosotros en acrílico para hacer simplemente pues un ensayo y cumplieron como con todas las expectativas que desde metrología exigían, obviamente con un costo muchísimo menor. Hoy tenemos, digamos, la capacidad de seguir fabricando estos elementos. Miren que son cosas muy sencillas, pero que cuando uno mira los impactos que eso genera, estamos generando inclusive ahorros con estas cosas que estamos fabricando. Esto es una polea para posicionar unas correas en los motores, cuando se están ensamblando los motores. Esto es un dispositivo que diseñó uno de los ingenieros en la planta, que lo que busca es garantizar siempre que estos monogramas, estos letreritos que se ponen, queden siempre totalmente derechos. Entonces, esto es una geometría que encaja perfectamente en esta otra geometría del vehículo, y cuando esto se pone a tope nunca te va a quedar torcido. Entonces, por ejemplo, es un dispositivo que se diseñó por un ingeniero en Sofasa y que lo fabricamos en el laboratorio. Protectores de copas y otros elementos que también nos sirven como para diferentes procesos productivos, ¿cierto? El Twizy no, el Twizy pues lo imprimimos para hacer una vez una prueba para un concurso que lanzamos el año pasado, que es el Twizy Contest, que les voy a contar ahorita también un poquito. Es importante el tema de prototipado rápido en la empresa, pues porque por el tipo de industria que somos, nos permite muchas veces hacer validaciones de piezas para los vehículos antes de mandar a fabricar una pieza final. Nosotros no podemos poner piezas impresas en estos materiales en los vehículos nuestros por temas de homologación de materiales, pero sí podemos hacer validaciones dimensionales o geométricas antes de mandar, por ejemplo, a fabricar una pieza o antes de tomar decisiones en un proyecto. O también, que lo hacemos con mucha más frecuencia, fabricar piezas para diferentes procesos productivos. Entonces hoy el laboratorio de creatividad, inclusive proveedor de Sofasa, fabricando diferentes piezas para diferentes procesos productivos. Quería contarles un poquito también de este proyecto. Es un proyecto donde el laboratorio también dio como su apoyo para la materialización. Es un proyecto muy bonito que se llama Muévete, un proyecto con un impacto social. Estos son yo no sé si de pronto lo hayan visto, esto ha tenido un despliegue importante en redes y en medios. Es un proyecto para fabricar zapatos utilizando residuos del proceso productivo. Entonces, estos zapatos que ustedes ven acá son fabricados con excedentes de cojinería. Lo hicimos en alianza con una empresa local que se llama Animalista, y es el ejemplo de uno de esos proyectos donde una empresa de zapatos que tiene que ver con Renault, nos juntamos, hacemos un proyecto que tampoco nunca habíamos hecho, con un fin muy bonito, que es un fin social. Entonces, todas las ventas asociadas a la venta de estos zapatos, de todos los ingresos, se van a destinar a invertir en la Comuna 13 de Medellín para brindarle oportunidades a las personas menos favorecidas que viven en esta zona. Entonces, nos aliamos con Sombatá. Sombatá es una organización cultural que lo que busca es darle oportunidades a estas personas
que viven en la Comuna 13, con el arte, con el baile, con un montón de cosas, y que nosotros como Renault estamos aportando ese proyecto social. Esto es una pieza pues, de alguna cosa que en algún momento salió en las redes sociales para invitar a las personas a que se vincularan con el proyecto, a que conocieran un poquito lo que hay detrás del proyecto y obviamente resaltando mucho el tema social que tenía el proyecto como tal. Y como les digo, esto es una cosa que nos dio muchísima exposición en medios y eso es bueno porque nos permitió llegarle a mucha gente y nos permitió mostrar qué estamos haciendo nosotros desde Sofasa en términos de innovación. En este caso es innovación social, porque es un proyecto que nada tiene que ver con nuestro negocio, que vinculó un montón de gente que voluntariamente se quiso meter y que estamos generando un impacto positivo en una comunidad vulnerable. Entonces, siempre nos gusta hablar de este proyecto porque es muy bonito, todavía quedan algunos zapatos disponibles por si los quieren ver, están en la página de Animalista, animalista.com. Entonces, tenemos dos para mujeres y para hombres. Los de mujeres, estos rosaditos que ven acá, son residuos de airbags que teníamos unos residuos y se utilizaron para hacer entonces estos elementos rosados y lo demás es todo tapicería de vehículos, excedentes de tapicería de vehículos. Este es un proyecto que hicimos con una universidad, eso fue puntualmente con la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que hicimos acá fue vincularnos y unirnos con la universidad para trabajar en proyectos reales de la industria. Entonces lo que hicimos fue con este grupo de estudiantes, estos dos son profesores que también a su vez trabajan en Sofasa, y estos son estudiantes, a ellos lo que les pusimos fue un reto para trabajar en el rediseño de las tuberías de aire acondicionado, buscando una mejor performance y una eficiencia en los costos. Fueron 4 equipos, ellos presentaron sus iniciativas y tuvimos unos resultados muy interesantes que inclusive se llevaron a hacer validaciones para ver si se podían aplicar en el proceso real y mirar si lo que ellos propusieron como mejoras efectivamente se podría lograr. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la industria y la academia pueden trabajar juntos para generar soluciones reales y para aportar valor a temas reales. Y eso también hemos hecho algo muy parecido, hemos tenido unos acercamientos muy interesantes con la Universidad EIA. Esto fue un ejercicio que hicimos, yo no me acuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de con los estudiantes de la materia diseño mecatrónico, si no estoy mal, donde lo que hicimos fue llevarlos a nuestro laboratorio y hacer una sesión de clase en este espacio. ¿Por qué? Porque queríamos también tener un acercamiento con la universidad y empezar a buscar convergencias para ver cómo podíamos empezar a trabajar en temas juntos, en temas conjuntos, pues que pudiéramos los dos tener unos buenos entregables y unos buenos resultados. Producto de esta sesión, hemos tenido varias reuniones con varias personas de la universidad y hoy tenemos una propuesta que estamos en este momento revisando y ajustando para mirar entonces cómo a partir del próximo semestre empezamos a vincular estudiantes de la universidad y profesores de la universidad en iniciativas o en proyectos reales de Sofasa que podamos aplicar y que podamos entonces empezar a generar este ambiente de colaboración, este ambiente de co-creación, donde pues vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, esperemos que el próximo año la cosa se haya normalizado un poquito y que los estudiantes puedan regresar a nuestro laboratorio, nosotros también ir a la universidad y que en conjunto podamos hacer muchas cosas juntos. Twizy Contest es otro ejemplo que les quería contar de cómo estamos generando conexiones con la academia, con las universidades. Acá lo que busca el programa es vincular estudiantes de estos países en proyectos de movilidad que utilicen el Twizy principalmente como plataforma de desarrollo de esos proyectos y nosotros este año es la primera vez que estamos participando de la universidad y ya tuvimos varias propuestas, tuvimos unas propuestas muy interesantes. La verdad es que fue una competencia muy reñida porque había cosas muy buenas de todas las universidades que se presentaron y este año nos va a representar a nivel Colombia un equipo de la Universidad de AFIT. Ellos ahora en diciembre van a tener la final internacional donde van a presentar su proyecto y van en representación del país en una competencia que se hace en Francia. Pues por temas de COVID no nos pudimos desplazar a Francia, y menos ahora pues que Francia creo que va a tener ya volvieron a cerrar una cuarentena muy estricta, pero que van a representar lo que se hizo en Colombia
en una final internacional donde pues, van a participar todos estos países. El año pasado, como remarca, fue la primera vez que participó Brasil y ganaron. Fue la primera vez que se presentaron y ganaron el concurso. Entonces eso nos demostró que sí se puede y que no por estar participando por primera vez estamos en situaciones inferiores, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos con toda la actitud de que vamos a ganar y que pues el próximo año vamos a tener nuevamente un programa donde los vamos a volver a invitar para que participen. Entonces, finalmente esto es un ejemplo más de cómo estamos vinculando a las universidades, cómo estamos vinculando a la academia con proyectos reales, con proyectos de la industria y que en este caso, por ejemplo, tienen todo el sponsorship, tienen todo el patrocinio de una empresa como Renault a nivel mundo. Esto pues es una imagen de ese equipo que ganó, que nos va a representar. Ellos lo que hacen es que cuando el vehículo está parqueado, despliega unos paneles solares. Esto es un accesorio postventa, si se quiere llamar así. Simplemente pues se instala y se hace unas conexiones a la batería y lo que hace es que carga un porcentaje de la batería mientras el vehículo no se esté utilizando. Estas son algunas fotos de lo que fue el encuentro del año pasado en Francia, es puntualmente en Tecnocentro. Tecnocentro es el centro de investigación y desarrollo más grande que tiene Francia, pertenece al grupo Renault, y lo que se hacía era pues, que se presentaban todos los prototipos de los diferentes proyectos que se presentaron. Entonces este era el equipo de Francia, este era el equipo de Brasil, este era el equipo de Turquía, no, es nuevamente el de Francia desde otra perspectiva, y este era un equipo de Rumania. Entonces miren que es una apuesta súper interesante donde se le está mostrando, donde se le está entregando a las universidades la oportunidad de presentar sus trabajos y de tener todo este relacionamiento con el corporativo de Renault. Y ya como para ir cerrando, que me gustaría pues que también tuviéramos un espaciecito como para preguntas o para comentarios, lo que hacemos nosotros, además de lo que ya les mostré, es entonces fomentar mucho todo el tema de innovación abierta. Entonces nos gusta mucho trabajar con las universidades buscando posibilidades de hacer ejercicios para diseñar, como para buscar eficiencias de procesos o de costos, o para tener co-creación con los diferentes equipos. Entonces hoy creo que tenemos un avance muy importante con la Universidad EIA, que esperamos que en lo que nos queda este año podamos ajustar para empezar a implementar el próximo. Co-crear con empresas, trabajamos mucho con empresas donde muchas veces nada que ver. Yo he tenido sesiones de ideación en el laboratorio donde ha participado, por ejemplo, Maggi, la empresa de vestidos de baño, nada que ver pues con Renault, o empresas textiles, que pues digamos, sí, hay empresas que son proveedoras de materias primas para nuestros vehículos, pero que como core de negocio muchas veces no tienen nada que ver con nosotros, pero se fomenta un diálogo y se fomentan unas interacciones que muchas veces han derivado en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, lo que pasó con Animalista, una empresa de zapatos que nada tenía que ver con nosotros, y hoy tenemos un proyecto muy bonito que es referente de lo que se ha hecho en innovación social en la compañía. Participamos siempre en este tipo de actividades a nivel ciudad. Entonces participamos en los planes padrino de la ANDIO de Ruta N, donde lo que hacemos es que como padrinos acompañamos a otras empresas en el tema de innovación y donde no solamente les enseñamos, sino que también aprendemos, porque muchas veces estas empresas chiquitas tienen unas cosas brutales que les sirven mucho a las empresas grandes o a las empresas que son un poco más corporativas sobre cómo están haciendo sus negocios y sus cosas. Entonces es un proceso de aprendizaje en conjunto y siempre también buscando la conexión con las startups. Nos gusta mucho trabajar con las puertas abiertas hacia afuera, fomentar todo este tema de trabajo colaborativo, y en las startups hemos encontrado una ventana inmensa de posibilidades de trabajo conjunto. Entonces, por ejemplo, tenemos una actividad que se llama el Tour de Startups, se hace cada 2 meses y lo que hacemos es que llevamos a colaboradores de Renault Sofasa a diferentes startups para que ellos vean qué está pasando en el mundo exterior y conozcan qué están haciendo diferentes startups o diferentes entes que trabajan en temas de innovación. Entonces vamos, por ejemplo, a Ruta N, vamos al Centro de Innovación de Bancolombia, y también trabajamos con otras empresas, startups puntualmente, que nos van contando ellos qué hacen y vamos generando así posibilidades de hacer cosas juntos. En algún momento estuvimos con una startup de visión artificial y con esta startup de visión artificial lo que hicimos fue que empezamos a trabajar en un proyecto para detectar microsueños cuando se está manejando. Entonces eso fue una oportunidad que nació porque una persona que participó en esta actividad le pareció interesante lo que estaban haciendo y encontró en esa propuesta algo que le podía generar valor
a alguna actividad dentro de su rol de trabajo. Entonces, siempre tratando, fomentando todo este tema de abrirnos y de trabajar hacia afuera, buscamos nuevas oportunidades de negocios y nuevas oportunidades de cómo podemos hacer cosas juntos. Para resumir entonces, ¿cómo es el ecosistema de innovación de Renault Sofasa? Es un ecosistema iterativo donde principalmente están estos tres pilares que fue lo que los que le conté ahorita en el transcurso de la presentación, donde tenemos entonces un tema importante de transformación digital, donde trabajamos el mindset digital. Entonces llevamos a que las personas entiendan qué es el mundo digital, cuáles son las tecnologías digitales, qué hay detrás de este mundo digital, que literalmente llegó para quedarse y que todo está tendiendo a irse a temas digitales. Un tema fast, donde entonces le estamos enseñando a las personas cómo pensar ágilmente, cómo abordar proyectos utilizando metodologías agile, cómo podemos tener estas iteraciones y estos pequeños entregables que nos permiten ser mucho más efectivos en los proyectos, en los procesos, siempre pensando en productos mínimos viables, en la escalabilidad de los procesos y de los proyectos, de siempre ir haciendo unas entregas previas de manera que podamos ir validando en el transcurso y no al final, cuando ya se ha invertido mucho dinero, mucho recurso y mucho tiempo. Y finalmente, desde el laboratorio creativo, incentivando todo el mindset creativo. Entonces, cómo llevamos a que las personas piensen diferente, cómo los ponemos en un lugar donde todo está pensado y diseñado para que trabajen de una manera distinta, para que aborden los problemas de una manera distinta y siempre acompañando, haciendo un mentoring en todas estas tendencias de pensamiento y de trabajo creativo para que lo adopten dentro de su día a día. Entonces, con esta terna, pues por decirlo de alguna manera, es que abordamos muchos de los procesos. No quiere decir que todo se queda simplemente como en estas tres verticales, en estas tres iniciativas como tal, sino que son, de alguna manera, pilares que nos permiten potenciar muchas de las iniciativas y mucha de la innovación que pasa internamente en Renault Sofasa. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Me gustaría, si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, pues que utilicemos estos minuticos que nos quedan como para que lo revisemos y lo conversemos, y agradecerles por estar acá y por haberme permitido contarles esto que estamos haciendo. Daniel, muchas gracias. Muy interesante yo ya estaba asustado. Yo estaba asustado. ¿Será que se me cayó? Que estaba hablando aquí solo. ¿Cuánto rato yo hablando solo? No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Hay varias cosas que me parecieron muy interesantes. Una es, primero, dentro de esa metodología ágil y de futuro, ¿cómo usted lo piensan es paso a paso? Cuando la construcción del carro que mostraste no empieza en el carro al final, sino ir como de lo simple a lo complicado. Exactamente. Que ahí se aplica 100% el concepto de producto mínimo viable, donde lo que se hace es que se tiene un todo y ese todo se empieza a seccionar para que sea más fácil abordarlo, no cogerlo como un todo como tal, porque puede ser mucho más difícil, y no empezar con esos pequeños entregables o con esos mangos bajitos, como le decimos, para ir, digamos, obteniendo avances y de una manera más controlada, más rápida y más barata. Una de las cosas que ustedes tienen como bien importante es ese pensar diferente, que lo dijiste, o sea, llevan a la gente a pensar diferente. Creo que una de las estrategias para pensar diferente es la interdisciplinariedad, o sea, mezclar diferentes profesiones o personas o de diferentes áreas de trabajo. ¿Cómo es el primer acercamiento cuando yo, digamos, siendo arquitecto, digamos, me voy a juntar con un ingeniero electrónico, con un filósofo, y podemos decir así porque a veces ahí ocurren esas cosas? ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Bueno, yo creo que ahí no hay reglas. Yo creo que ahí no hay reglas ni hay un manual, porque yo creo que cada grupo, cada equipo será diferente y yo creo que si uno de esto lo trata pues como de llevar a una ecuación donde todo esté pues como medido y controlado, pues es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es que abrimos, digamos que dependiendo del proyecto, del proceso que se esté abordando, abrimos como la posibilidad que todos estos roles participen. Ahorita, en uno de los primeros temas que les contaba, estaba el tema de comunicación. Entonces, ahí hacemos mucho énfasis en que las ideas de todos y la participación de todos es igualmente importante. Y yo creo que ya la organización ha pasado por un proceso de transformación y de adopción
de estas nuevas culturas de trabajo y estas nuevas formas de trabajar, que ya es muy normal que existan como esta diversidad en los diferentes proyectos, en los diferentes procesos. De hecho, siempre, y eso me parece que ya es una cosa que hemos hecho y que se ha ganado, es que las personas buscan gente de afuera de los procesos para que les ayuden porque de pronto tienen una visión que no está sesgada, ¿cierto? Porque muchas veces a uno dentro de un proceso las cosas se le pueden volver paisaje o puede perder en algún punto objetividad para proponer soluciones distintas porque ya uno se puede llegar a sesgar. Entonces nos pasa muchas veces que las personas mismas son las que sugieren que se pueda trabajar con otras áreas o con otras disciplinas, porque entienden que desde ahí hay una riqueza a nivel de resultados que podría no presentarse cuando se tienen equipos que no sean multidisciplinarios. Y por ejemplo, con las hackathons nos ha pasado mucho que ponemos, por ejemplo, una hackathon de calidad, pues por poner algún tema de cómo podemos mantener, por ejemplo, la calidad en este proceso, la calidad de nuestro producto final y trabajar ideas sobre eso. Y nos ha pasado que muchas veces se mete gente que nada tiene que ver con calidad, que lo que buscan es ellos mismos conformar equipos interdisciplinarios precisamente para tener como esa visión desde diferentes perspectivas, algo que ya muchas veces pasa solo, pasa de manera innata. Entonces, eso es muy interesante ver cómo a nivel de mindset y a nivel de pensamiento, ya las personas ven eso como algo normal. Y, por ejemplo, para los proyectos de FAST, yo creo que a las personas que inviten a trabajar en esos proyectos, creo que lo primero es que se sienten muy orgullosos y muy contentos de ser parte de eso, porque les decía, son esos que están pensando en estrategia futuro, que son los proyectos top para la presidencia. Entonces, estar en esos grupos creo que es muy ganador desde el principio. Y cuando se llega como a trabajar con este panorama tan amplio, eso hace que el trabajo sea mucho más rico. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo tengo una, doctor. Adelante, Jacqueline. Yo tengo dos preguntas para don Daniel. No me corchen, por favor. ¿Cómo? No me corchen, por favor. No, es muy sencillo. Sí, a ella le gusta, Daniel, a ella le gusta corchar. Bendito sea mi Dios, no hablo nada. Ojalá Bueno, no se me caiga la señal. Son dos preguntas, pero respecto a la mirada de ustedes como empresa, respecto a las expectativas que se tiene y que tienen ustedes cuando hay algún tipo de interacción con la academia, porque uno siempre tiene la sensación que quizás la expectativa de ustedes, de parte de nuestros estudiantes, de parte de uno como universidad, son unas y a veces uno siente que de pronto se queda un poquitico cortico. Eso por un lado. Y segundo, el tema que a veces los tiempos de respuesta de la academia no están acompasados a lo que como empresa se necesita. ¿Ustedes cómo hacen para resolver esas restricciones o son restricciones que nosotros desde la academia tenemos y que ustedes no la viven como empresa? No, yo creo, y yo creo que para responder, creo que tus dos preguntas se pueden responder como en la misma línea. Es que yo creo que aquí todavía somos muy tímidos en cómo la academia, perdón, puede aportar a la industria. O sea, yo siento que si uno mira otros casos, por ejemplo, pues otro cliché de innovación, Silicon Valley, en Silicon Valley pasa una cosa muy interesante y es que hay una interacción supremamente importante y supremamente grande entre las universidades y la industria real. Yo siento que aquí todavía nos falta un poquito, somos muy tímidos, acá se habla mucho del Comité Universidad Empresa Estado, de esta triada pues como de entes que hacen que la innovación se potencie y que fluya más. Se habla mucho, pero a mi manera de ver creo que todavía nos falta un poquito, o sea, siento que somos un poquito tímidos y por eso muchas veces los alcances se pueden percibir como lo decías, que la empresa quede esperando como un poco más de lo que ofrece la universidad. Yo creo que eso es un tema de percepción y yo creo que eso es un tema de también trabajarle y de incentivar y de intensificar lo que se está haciendo hoy a nivel de universidades, porque es clarísimo que las universidades tienen un potencial gigantesco para aportarle a las industrias, o sea, no solamente a nivel de laboratorios y a nivel de infraestructura física como tal, sino también con todo lo que ustedes tienen de investigación, todo lo que hay detrás de, ustedes tienen doctores, tienen un montón de gente muy capacitada en muchos temas que puede aportar muchísimo y que puede aportar muchísimo valor a la industria real. Siento es que hay que darle más fuerza, siento que hay que hacer conexiones de muchísimo más valor y no solamente que sea pues como
el proyectico con la universidad. No, hay que poner y hay que trabajar proyectos duros y proyectos fuertes que den muchísimo más valor a lo que se está haciendo, porque el potencial está todo. Y lo otro es, sí, yo creo que muchas veces las velocidades no son distintas, sobre todo porque ustedes saben que en una industria, y sobre todo, por ejemplo, en una industria como la automotriz, el tiempo es plata y es una industria que necesita una velocidad importante para muchas cosas. Y nosotros lo que hemos hecho muchas veces para garantizar que los proyectos fluyan es, por ejemplo, en una materia en específico, abordar un proyecto de la materia como un proyecto para nosotros. O sea, me explico mejor, que creo que los enredé. Nosotros definimos un proyecto que se trabaje en X asignatura, que se pueda trabajar con los temas que se trabajan en esa asignatura, como si fuera el proyecto que se pone en esa materia. Entonces tenemos 6 meses, que yo creo que 6 meses es un plazo prudente para un proyecto pues, que definamos con un alcance materializable y real. Y lo que hacemos es que ese proyecto que se hacía en esa asignatura se hace aplicado realmente a Sofasa, a Renault. Entonces, el proyecto se va a ejecutar y se tiene que hacer en ese plazo porque es un entregable para la asignatura, para el estudiante, y de alguna manera también nos permite a nosotros tener un control de que el proyecto efectivamente se vaya haciendo. Entonces, eso es algo que nos ha funcionado. Yo creo que a esto también vamos con la propuesta que estamos trabajando hoy con la universidad, y es a mirar cómo podemos también entonces definir unos proyectos y unos plazos acordes y que con esos proyectos y con esos plazos podamos empezar a trabajarlos. Pero en resumidas cuentas, el potencial que tienen las universidades es gigantesco. Yo creo que está en la industria entenderlo y empezar a utilizarlo. Y hoy, por ejemplo, y lo digo pues como con total transparencia, es uno de los focos que tenemos, no solamente en Colombia, sino a nivel regional. Nos están invitando siempre a participar mucho en temas con universidades y a involucrar a las universidades en estos procesos, porque es evidente que hay muchísimo potencial. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una preguntita, Jesús. Andrés, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Daniel, te quería preguntar con respecto a algo del proceso interno que trabajan. Veo que, digamos que el proceso del ecosistema como tal que trabajan al interior de Sofasa está como muy enfocado a un tema también de transformación organizacional, mejora de procesos dentro de la organización, y te quería preguntar qué retos tuvieron al comienzo para que, digamos, las personas se involucraran de manera correcta a esta estructura, a esta nueva forma de ver la organización. Okay. Yo creo que nosotros ahí somos, yo diría, muy afortunados, porque como les decía ahorita, cuando mostrábamos la foto de Matthew en el laboratorio, nosotros tenemos una dirección que está muy, muy centrada y muy enfocada en estos temas de transformación y de cultura. Entonces, cuando de alguna manera ya hay un lineamiento desde las altas esferas, por decirlo de alguna manera, las cosas fluyen mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, él es una persona que tiene este interés, que tiene este foco, entonces eso de alguna manera hace que esa alineación sea mucho más fácil y que corra de una manera más orgánica, por decirlo de alguna manera. Yo sí les cuento, porque esa sí me tocó vivirla a mí, cuando abrimos el laboratorio de creatividad. Cuando yo entré a Sofasa, el laboratorio estaba en un PowerPoint y mi proyecto de entrada fue como, usted tiene que hacer esto. Y pues yo primero casi me voy para atrás porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esto yo acabando de entrar? Finalmente lo logramos hacer después de mucho trabajo y todo. Y la inauguración que hicimos fue, yo me atrevería a decir que una inauguración bastante interesante porque coincidió con una visita de toda la dirección regional. Entonces le hicimos mucha bulla, hicimos una cosa súper así, pues que se veía pues que era como la apertura súper oficial del espacio. Y al otro día allá no fue nadie. O sea, después de que abrimos el laboratorio, esa primera semana, yo era sentado allá en una silla y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, acabamos de tomar fotos con todo el mundo y aquí pasaron un montón de cosas y aquí no viene nadie. O sea, la gente no entiende qué es esto. A mí me da mucho susto porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo para hacer que la gente crea en esto y venga? Porque pues al principio yo también creo que el hecho que fuera el contenedor amarillo ahí como súper visible, la gente también decía, pero ¿qué es eso? Allá no podemos ir, eso tan raro, eso no sé. Y al principio fue duro. ¿Qué hicimos? Empezamos a tener formaciones, entonces invitábamos a la gente,
con el área de comunicaciones hacíamos unas campañas de comunicación donde les decíamos, sabías que en el laboratorio puedes hacer esto, tan, 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 y lo que hacíamos era que los invitábamos a unas capacitaciones donde muy tímidamente pues la gente empezaba a ir y empezaba a entender como qué pasaba, y la gente lo fue entendiendo. Yo creo que un poquito lento, pero lo fue entendiendo. Para mí, el gran detonante de adopción, al menos en el laboratorio de creatividad, de adopción de lo que hay ahí, fue cuando empezamos a hacer las hackathon. Porque la primera hackathon llevamos a la gente a jugar, literal. O sea, la apuesta fue, no importa, lo vamos a sacar a jugar. Entonces armaron, el reto era construir unos vehículos autónomos. Hicimos una pista de obstáculos en el aula máxima, que es una sala para ciento y punta personas, es la sala más grande que tenemos en Sofasa. Esa sala la convertimos en una pista y nos llevamos a la gente a que fabricara sus carros. Entonces tuvieron un día y medio para fabricar sus carros. Entonces ellos diseñaban, programaban Arduino, habían unos que no tenían ni idea de programar, entonces era charrísimo porque ellos miraban el tutorial en YouTube, hacían los pasos de programación, miraban en YouTube, hacían los pasos de programación, diseñaron las piezas, utilizaron las impresoras láser, las impresoras 3D, perdón, la cortadora láser, todo. Y fue un espacio muy bacano porque la gente entendió que llegaron con un reto, no tenían nada, salieron con unos carros autónomos que en su gran mayoría funcionaban súper bien y salieron a hacer una carrera y un equipo que ganó. Entonces creo que fue un ejercicio que sirvió para demostrarle a la empresa que ahí había un espacio para ir, pensar distinto y hacer cosas que nunca se habían hecho. Y desde eso, de verdad, o sea, el laboratorio ya se mantenía con gente, la gente iba, trabajaba, nos buscaban para más hackathons, salieron muchos proyectos de operarios que tenían ideas de cómo hacer cosas, se juntaban con un ingeniero, el ingeniero les ayudaba a modelar las piezas, a modelar las cosas y los fabricábamos y hoy se están utilizando en la línea de producción. Entonces yo siento que fue eso, o sea, entregar el mensaje correcto, obviamente acompañándose de un área que permita hacer una comunicación efectiva de lo que se está haciendo, pero también demostrar, o sea, acciones concretas donde la gente iba, hacía y mostraba lo que ahí se hizo, porque desde los hackathons la cosa en el laboratorio cambió mucho. Y hoy inclusive nosotros estamos todos desde la casa por temas de pandemia, pero yo con alguna frecuencia tengo que ir al laboratorio, pues porque muchos de los procesos hoy siguen funcionando y se siguen necesitando muchas de las cosas que estamos haciendo allá. Entonces ver que inclusive en este momento donde, pues donde muchas de las cosas están casi que en stand-by y todo, el laboratorio siga funcionando, eso de alguna manera muestra que es un área que se empezó a adoptar y a aprovechar. Fundamental el lineamiento desde la dirección. Dale, muchas gracias. Vamos. Daniel, muchas gracias. Creo que fue muy interesante ver cómo un proyecto de innovación para crear un departamento de innovación, si podemos decir así, donde se ideó y se materializó, ¿cierto? Ya es una realidad. Y lo otro es muy interesante ver cómo ustedes le han dado ese papel importante a la participación de la universidad dentro de esa innovación, pero no la universidad como la teníamos antes, donde la empresa iba a la universidad a hacer asesorías o consultorías. No, es desde el mismo función sustantiva de docencia que se aprovecha en ese momento cuando el estudiante está aprendiendo, se aprovecha para tener productos tanto de aprendizaje del estudiante como de ustedes y de impacto para la organización. Entonces, Sí. me pareció muy interesante y de verdad que te agradezco mucho. Sí. No, dale, Jesús. Hágale. No, que el mensaje pues que yo también les quería dejar es que esto es de ustedes, o sea, esto es un espacio que está abierto para ustedes y que todo esto que yo les mostré está disponible también para que la universidad lo aproveche y para que busquemos la manera de que hagamos muchas cosas juntos. Hemos tenido avances, hemos hecho cosas, pero la idea es que podamos materializar de verdad muchas iniciativas y muchas cosas. Yo estoy absolutamente convencido que la universidad tiene todo el potencial para que hagamos cosas juntos y que sigamos en esa línea. Sabes que desde que tuvimos los primeros contactos en su momento con José Luis, siempre dijimos estamos supremamente dispuestos a que trabajemos juntos. Ahora con Camilo, que es la persona que está en este momento en la dirección de ingeniería en Colombia, viene con esa misma idea. O sea, hemos tenido unas conversaciones donde uno de sus focos es vincular a la academia
y pues muestra de eso es la conferencia que vamos a tener la próxima semana con él, donde pues también les va a contar un poquito de esto y de cómo esto está hoy generando unos resultados concretos a nivel de movilidad sostenible y todo. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ya la invitación que yo les hago es a que sigamos entonces construyendo juntos y demostrando que la universidad y la industria pueden hacer cosas muy, muy potentes. Muchas gracias. Reitero la invitación para el jueves de la semana entrante, que esperamos que sea también a las 5 de la tarde, como dijo Daniel con Camilo Brusco, sobre movilidad sostenible y eléctrica, para que nos acompañes y para que empiecen a hacer promoción de esta charla. Muy buenas noches para todos. Espero que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Daniel, muchas Hasta luego. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Vale, chao.